buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada eh, de la píldora formativa de gestión de empresas y proyectos innovadores dentro del marco del proyecto FEMET Impulsa. Espera que justo está entrando alguien. Proyecto 100% subvencionado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. Tenemos con nosotros un día más a Belén Gallego Martínez, que es la experta que tenemos con nosotros para impartir esta formación. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que todos los asistentes pues disfruten de la formación. Comenzamos. Ok, pues gracias y buenos días a todas y a todas las que os habéis incorporado ahora. Vamos a continuar en la sesión de hoy continuamos hablando de innovación y de un paso más para bajar al detalle, bajar al mundo real, ¿vale? O al día a día de nuestra actividad empresarial, por decirlo de alguna manera, esas ideas de innovación o potenciales actuaciones de mejora que identificamos en la sesión anterior, el día anterior. El objetivo básicamente consiste en, una vez hemos trabajado sobre las sesiones, las actuaciones que hemos visto la sesión anterior, vamos a hacer un pequeño, muy breve repaso de lo que vimos en la sesión anterior. Una vez que tenemos identificado todo eso que necesitamos para poder empezar, para poder identificar un modelo innovador, bueno, pues vamos a bajarlo a la posibilidad del prototipado, de la implementación y, por supuesto, de la medición del retorno que vayamos a tener dentro de la organización. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar. Ay Dios, perdonad que no estoy compartiendo pantalla. Estas cosas que ocurren. Dame un segundito, porfa, que ya voy. A ver si consigo presentarlo. Bueno, antes de nada, a las personas que estéis en sala, no sé si tenéis alguna consulta, alguna duda, algo que queráis plantear, a ver, sobre lo que vimos en la sesión anterior, si los que acudisteis. Okay. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí, presentación. A ver, ahora sí. Ok, vale. Bueno, como decíamos, si hay alguna duda, alguna consulta, porfa, o bien alquiláis audio y preguntáis directamente, o bien escribís a través del chat, ¿vale? Yo voy a ir haciendo preguntas para, bueno, pues confirmar que realmente me vais siguiendo y que me voy explicando con más o menos claridad y que lo veis aplicable a vuestras diferentes actividades empresariales del día a día, todo lo que vayamos a comentar a lo largo del día de hoy. Bueno, lo que hemos ido trabajando en la primera sesión fue básicamente identificar qué es innovación a nivel conceptual, un poco para que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de innovación. En segundo lugar, cómo identificar oportunidades de innovación dentro de nuestros modelos de negocio, pensando que la innovación debe de conectar, evidentemente, con una rentabilidad empresarial, es decir, con un retorno de parte de la inversión que se ha utilizado para identificar esa problemática de mercado y las actuaciones que se necesitan para solucionarla, considerando eso, retorno económico y además una vertical o una transversal, mejor dicho, de sostenibilidad tanto ambiental como social. Entonces, conectamos la innovación con los objetivos de la empresa, o mejor dicho, tenemos unos objetivos empresariales, detectamos dónde queremos llegar, hacemos un análisis de la situación que tiene la empresa y del contexto externo, detectamos esos gaps, esas oportunidades para mejorar, para solucionar problemas, para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio, considerando el impacto social o ambiental, y formulamos un reto o una oportunidad de mejora. El reto formulado, recordáis que teníamos una formulación específica de cómo tenemos que trabajar ese reto. Y lo primero es identificar la problemática, lo segundo, identificar los beneficiarios o el segmento destinatario de esa solución que estamos elaborando. El siguiente punto es identificar el por qué ese segmento de clientes nos van a seleccionar a nosotros, nos van a elegir a nosotros como prestadores del servicio y no a un tercero. Vamos a definir cuáles son los resultados esperados, básicamente qué va a cambiar si
reto consigue esa solución, cuáles van a ser el resultado esperado que vamos a obtener, cómo vamos a demostrarlo y identificar de una manera, bueno, como igual en gestión de proyectos, un mapeo de riesgos que podríamos abordar en el proyecto identificado. Ese reto de innovación, esa oportunidad de innovación, evidentemente tiene que aplicar de manera realista al modelo de negocio. No sé si habéis tenido oportunidad de repensar sobre cada una de vuestras empresas, de vuestros modelos de negocio, de vuestras actividades, alguna de esas ineficiencias que habíamos planteado en la sesión anterior. Básicamente, si hemos encontrado una posibilidad de ofrecer los productos que ya tenemos a un segmento de clientes un poco diferente y hemos intentado identificarlo. Por ejemplo, tengo un producto que hasta ahora estoy comercializando solo al mayor, es decir, básicamente utilizo el canal B2B, vendo a empresas y de repente identifico que cabe la posibilidad de vendérselo también a clientes particulares. Y esa posibilidad de vendérselo a clientes particulares es una oportunidad de innovación. Puede que resulte muy evidente, pero implica un cambio en nuestra forma de hacer las cosas de la empresa. Es decir, si nosotros queremos o hemos identificado que clientes particulares también pueden recibir el servicio que nos estamos prestando, tenemos que evaluar primero si con las estructuras, con los recursos y los activos que tenemos actualmente, es razonable esperar que podamos prestar ese servicio. Básicamente, necesito contratar más personas. Los canales en los que las empresas se comunican conmigo, que puede ser a través de un correo electrónico, son también accesibles para clientes. O tengo que desarrollar un chatbot o un teléfono de atención a la clientela para que me puedan contactar. Ese sería el filtro de la factibilidad, es decir, de la aplicabilidad. Una vez ya tengo ese identificado, quiero venderle mis servicios o mis productos a cliente final y no solo a empresas, veo, por ejemplo, los canales, veo la capacidad del equipo de asumir o si tengo que contratar personal específico, veo si tengo viabilidad económica, es decir, si los costes que implica fraccionar esa entrega de valor, esa entrega de productos a cliente final, me compensan con el precio que le puedo repercutir a ese cliente final, a esa persona física. Y esa pregunta de el precio es retornar, o sea, me va a cubrir los gastos, es la que me define la viabilidad del proyecto. Para asegurarme de que esa respuesta que me estoy dando realmente es extrapolable a cuando ocurran las cosas de verdad en el mundo real, prototipamos. Y prototipamos igual no la prestación de todos los servicios a cliente final, sino utilizamos, por ejemplo, un único servicio en oferta específica a un único segmento de clientes o preparamos un canal de WhatsApp específico que publicitamos, mejor dicho, para ese canal específico. Es decir, no desarrollamos el 100% del proyecto, sino que hacemos un producto mínimo viable, un prototipo o una prueba de concepto que nos permita asegurar que los resultados que queremos obtener están alineados con los resultados que realmente vamos a obtener. Algo importante que dijimos también en la sesión anterior y que es trascendental incorporarlo en esta línea de evaluación de viabilidad de cualquier propuesta innovadora es que los resultados de esta fase de prototipado, de esta fase de detección del producto mínimo viable, no tienen que ser necesariamente económicos. Recordemos que el objetivo de la innovación es conseguir resultados que aporten valor a nuestra empresa. Entonces, si yo antes de asegurarme de que esa nueva línea de actividad va a aportar valor, hago un desembolso, pido una subvención y comprometo recursos para ejecutar una solución que después no sé si va a tener mercado, si mi plantilla va a tener capacidad para asumir el trabajo que se genera, pues evidentemente estoy asumiendo unos riesgos más que innecesarios. Ese es el motivo del prototipado. Y no es solamente un tema de gestión de la innovación. Cualquier metodología ágil de trabajo aplica estas fases en el desarrollo de cualquier actividad para, primero, aproximarnos mejor a la gestión de los riesgos, es decir, que voy a abordar cada pasito minimizando los riesgos que corro
Y segundo, maximizando los aprendizajes. De si yo hago una prueba completa y no soy capaz de identificar de dónde viene el valor de cada parte de la prueba, realmente no estoy aprendiendo cuáles son las áreas que puedo mejorar. Entonces, cuando hacemos estas evoluciones de cualquier solución y testeamos, lo más importante no es la rentabilidad, sino el aprendizaje. ¿Vale? Insisto, cualquier metodología ágil lo podría ser. Esta metodología que estamos siguiendo se llama Lean Startup, que es la metodología Lean de desarrollo de modelos de negocio, especialmente innovadores y disruptivos, normalmente con base tecnológica, pero se puede aplicar a prácticamente cualquier modelo de negocio. Básicamente, cualquiera de los que estéis en sala, de los que podéis ver la grabación a posterior en diferido, que tengáis una actividad empresarial, cualquier incorporación de nueva línea de negocio, de nueva línea de producto o de ampliación a nuevos mercados, es básico que pilotemos primero en pequeña escala, aprendamos y miramos los resultados y a partir de ahí escalar, ¿vale? Ampliar el impacto. Básicamente es la mejor manera de hacerlo para maximizar la eficiencia y reducir la potencial pérdida que tengamos. ¿Alguna pregunta en sala? ¿Algo que queráis puntualizar? ¿Algún ejemplo de vuestra actividad empresarial que queráis que desarrollemos o que toquemos, aunque sea transversalmente? Prometemos mantener la privacidad de nuestros proyectos y le cambiaremos el nombre a cualquier persona que intervenga, ¿no? Vale, pues vamos siguiendo. Insisto, cualquier actividad que creáis. Ah, sí, claro, ok. Porfa, comparte si quieres o por el chat o si quieres intervenir de viva voz. Comenta sin problema, de verdad. Vale, supongo que estás escribiendo. Mientras vas escribiendo, ¿Me oyen? ahora sí, sí, ahora sí se te oye. ¿Qué tal? Hola, buenas. Aisbels de Easy, encantado. Y nada, tenía una consulta porque ahora hablando de los criterios de evaluación de un proyecto, he estado como haciendo un check mental de los proyectos que tenemos en funcionamiento y me surge la duda porque nos hemos encontrado varias veces con la situación de que nosotros creamos entre nuestras líneas de negocio, una de las principales es la creación de software para asociaciones del tercer sector. Ujú. Entonces, eh, no existe en el mercado software específico para el tercer sector, entonces sí que lo necesitan, lo valoran y lo piden. Podemos hacerlo, tenemos margen, presupuesto y todo para hacerlo. Reduce impactos una barbaridad. Sí. O sea, quiero decir, como producto es perfecto porque además es que está hecho a medida. El problema que nos encontramos muchas veces es a la hora de aplicar este producto, eh, conlleva un cambio de operativa tan grande que la clientela no quiere dar el salto o no se fía o tiene miedo a ese cambio. Entonces no podemos testar realmente, aunque tengamos casos de éxito grandes, Ujú. un cliente nuevo le cuesta mucho dar ese salto. Entonces no sé si corresponde más a la parte de marketing, a cómo enfocamos el proyecto, no sé cómo podemos... Forma parte de la validación también. ¿Recuerdas que habíamos comentado en la sesión anterior, no sé si participaste con nosotros, que Sí, sí. cuando hablamos de validación tenemos esta triple validación mínima más la patita del equipo, ¿vale? Porque la sostenibilidad para mí es transversal. La validación técnica, lo que es ese cheque que has dicho, lo podemos hacer, mercados están interesados, negocios están dispuestos a pagar por ello. Pero el hecho de que estén interesados lo estamos gestionando de una manera, pues, hablo en plural, ¿vale? Pero por lo que comentas, lo estáis planteando de una manera en bloque. O sea, están interesados en el software porque aplica. Pero si las barreras, la fricción de entrada es demasiado alta, entonces no están interesados. Quizás tendríamos que convertir ese software que tenéis desarrollado en realmente un producto mínimo. No es el software completo lo que hay que validar, sino cada una de las funcionalidades para poder definir o poder detectar dónde están las fricciones de implantación que tienen vuestros clientes, dónde están los rechazos que tienen el usuario final. Entonces, quizás habría que descomponer ese software en diferentes funcionalidades, que cada una de esas funcionalidades solucione un problema real,
la recaudación de fondos, me imagino que va por ahí, o la gestión de la recogida de fondos de cualquier entidad del tercer sector. Básicamente, recogemos fondos, gestionamos fondos, justificamos fondos en gestión de proyectos. La gestión del voluntariado, la gestión de las tareas que participa cada uno de los miembros de la organización a la que os estáis dirigiendo. Yo lo reduciría a funcionalidades. Y una vez se hace la transformación de una de esas funcionalidades y aprendemos qué es lo que les preocupa de la incorporación, si les genera más trabajo, porque realmente cuando hay alguna organización que hace trabajo de campo, volver a la oficina para documentar igual no es el punto. Pero las preguntas aquí en mercado no son si les gusta, que la respuesta va a ser siempre sí, sino es qué parte realmente les compensa los trabajos de incorporación del sistema de gestión. No estoy segura de que me esté explicando bien, de hecho creo que me estoy explicando muy mal, pero no sé si No, me... no, entiendes, entiende. Sí, entonces separarlo en funcionalidades válidas. Cuando vemos que hay alguna objeción, tenemos que siempre intentar descomponerlo en unidades menores. El producto que tienes no es un producto mínimo viable, es un producto terminado, por lo que estás comentando. Vale. Entonces, Vale. nos faltan aprendizajes de cada una de las verticales que estáis trabajando ahora mismo. Entiendo, sin conocer el producto, pero por algún otro software de gestión para tercer sector que sí que he conocido por ahí, igual sería interesante que lo trabajarais, ¿vale? Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, de hecho te voy a pasar te bicheo y te paso algún otro software que conozco a nivel península, ¿vale? Perfecto, gracias. Vale. El caso que nos ha planteado Albert es muy interesante porque la mayor parte de los founders, de los responsables de un proyecto, en su caso es una empresa completa, pero cuando estamos hablando de un proyecto dentro de una propia organización, nos pasa lo mismo. Cualquier gestor o cualquier promotor de un proyecto nos enamoramos de nuestras ideas, hasta un nivel tal en el que lo que nos pasa es que consideramos que la criatura que estamos generando es prácticamente perfecta y soluciona completamente el problema que estamos viendo. Pero eso es desde el punto de vista de la conceptualización, ¿vale? Del qué estoy desarrollando. ¿Recordáis que estábamos aquí en la parte anterior? La conceptualización defino un problema, defino quién lo tiene, aplico soluciones y defino un proyecto, ¿vale? Pero nos olvidamos de que ese proyecto se utiliza en el mundo real. ¿Qué es el mercado? ¿Cómo se utiliza? ¿Quién lo utiliza? ¿Cuáles son las fricciones que va a encontrar en el funcionamiento? ¿Y cuál es, sobre todo, algo que infravaloramos, el coste del cambio, ¿vale? La gestión del cambio, de cómo se están haciendo las cosas actualmente a cómo se pueden hacer con nuestra solución. Si nuestra solución supone más trabajo que beneficio, nunca vamos a conseguir saltar esas barreras de entrada en el mercado. Lo ideal es, insisto, minimizar los elementos que estoy intentando validar para que una vez los he identificado pueda traerlos al mercado. Se me contagió el estornudo de la alergia de antes, perdonad. Una vez que los he validado en el mercado, empiezo a vender la ventaja competitiva que implica esos pequeños fraccionamientos. No sé si conocéis el caso, o sea, si seguís a Elon Musk con sus experimentos con los cohetes estos que quiere poner en el espacio, que cada vez que lanza uno estalla y se explota. O sea, no termina de despegar, todos explotan antes de llegar al espacio. Y es que no está intentando lanzar cohetes al espacio. En estas fases iniciales de prototipado, lo que está haciendo es intentando verificar las funcionalidades de cada una de las partes que está poniendo en prueba en cada lanzamiento. No es el mejor ejemplo desde la perspectiva de sostenibilidad, evidentemente, pero sí que es muy visual a la hora de ver, de poner en contexto el coste de una prueba de concepto.
Fijaros el coste total que supone montar un cohete, montar un motor, lanzarlo y hacer toda esa ceremonia de lanzamiento del cohete versus lanzarlo por completo, definirlo, desarrollar todas las piezas, que es lo que ha hecho actualmente todas las agencias espaciales, la NASA y demás. Se pegan muchísimos años desarrollando potenciales soluciones a potenciales dificultades y luego hay un único lanzamiento. Mientras que al contrario, lo que se está haciendo en SpaceNet es desarrollar pequeñas funcionalidades, probarlas para ver cómo funcionan e ir integrando las partes que funcionan, acortando los tiempos de desarrollo y acortando sobre todo los riesgos que se asumen. Básicamente esa sería la intención, cada uno poniendo en contexto el presupuesto que tiene, ¿vale? Entonces, ese go-to-market siempre de manera incremental y asegurándonos que vamos aprendiendo especialmente de los rechazos, ¿vale? Venga, pues una vez tenemos estos criterios de evaluación, alguien lo pide, lo necesita, lo podemos hacer y nos genera retorno. Este lo pide, lo necesita, cuidado, que es también el piloto, las preguntas que tengo que meter aquí, ¿de acuerdo? En la parte de viabilidad, bueno, pues tendríamos nuestra propuesta de valor. Eh, ¿Cómo vendemos esa propuesta de valor? La C de cliente de resolver una necesidad, o sea, quién gana algo relevante, qué gana y cómo sabemos que ha ganado, son las preguntas que podrían ayudarnos a descomponer ese producto que tenemos en la cabeza y que queremos ir al mercado diciendo, fijaos la cosa tan maravillosa que hemos hecho, ¿vale? Para incorporar lo que no nos hemos preguntado. ¿Cuáles son las dudas que no... Que, o sea, ahora, cuando estamos desarrollando un modelo de negocio, conocemos solamente aquello que sabemos y lo incorporamos como atributos del producto o del servicio de aquellas cosas que conocemos. Dar por sentado que conocemos absolutamente todos los criterios de decisión de un cliente o de un segmento de clientes a la hora de elegir un producto es el principal error que podemos cometer. Por mucho que conozcamos el sector, por mucho que hayamos trabajado en él como primera persona y segundo, por mucho que consideremos que somos clientes potenciales del producto, ¿vale? Entonces, imprescindible dejar abierta la puerta a lo que no sabemos que no sabemos. Tenemos que preguntar, tenemos que completar la información de aquello que desconocemos, que es uno de los mayores retos que existen a nivel de desarrollo, especialmente en software, porque no puedo preguntar aquello que no sé que sé. Es decir, aquello que desconozco no se me ocurren las preguntas para descubrirlo. Por eso el mostrar versiones tempranas de nuestros productos nos ayudan en esa resolución, ¿vale? Así que, en principio, deberíamos de traer desde la anterior sesión una ficha de formulación de ese reto de innovación que me permita eh, abordar qué problema estoy intentando resolver, sobre qué problemática me voy a enfrentar, a quién se lo estoy ofreciendo, cuál es la solución inicial que estoy proponiendo y aquí añadiría, para evitar vacíos, el alcance que espero tener, en qué grado pretendo conseguir esa solución, el resultado esperado, que viene a ser qué cambiará en el próximo periodo de tiempo, horizonte temporal del calendario que quiero trabajar, las evidencias que lo justifican y cómo voy a medir el avance. El punto 5, evidencias, cobra especial relevancia cuando hablamos de financiación de la innovación. Lo vamos a ver ahora en unos minutos. Y los indicadores cobran especial relevancia también en la justificación de esa financiación de la innovación, que, insisto, hablaremos ahora en un momentito también. Vale. Visto este pequeño resumen de la sesión anterior, confiando en que tengáis en mente algunos de estos campos de esta ficha completados, ¿vale? Vamos a intentar avanzar ahora hacia cómo podemos trabajar en pues, la planificación de esos objetivos, ¿vale? Y en la ejecución, consiguiendo financiación para ese proyecto de innovación, para esa financiación de la innovación. Entonces, cuando estamos pensando en una idea, que puede ser dentro de una organización o puede ser el desarrollo de una idea para un modelo de negocio
con entidad mercantil propia, ¿vale? Tenemos que definir primero el concepto de finalidad, que lo habíamos dicho que era qué solución, qué necesidad estoy cubriendo. Ese cambio medible es absolutamente imprescindible, es decir, qué vamos a hacer y cómo voy a saber que lo consigo, cuáles son los entregables esperados, un desglose de las actividades hacia atrás de lo que quiero conseguir, es decir, viajo al futuro imaginando cuál es el resultado, un sistema de gestión, voy a ponerte como ejemplo, ¿vale? Como software, un software de gestión que me permite gestionar todas las problemáticas o todas las necesidades dentro del ciclo de vida de las actuaciones y proyectos de una empresa del tercer sector, de una organización del tercer sector. Voy a pensar en una asociación. Voy a pensar en una asociación cultural, ¿vale? O con una asociación que tenga impacto social de alguna manera, ¿vale? Estoy imaginando un sistema que le permita recoger la definición del proyecto, la presentación del proyecto, la obtención de financiación, la ejecución, la medición de los impactos y la generación de los informes justificativos. Vale, pues para conseguir ese desarrollo tengo que listar una serie de actividades hacia atrás. O sea, para poder generar los informes tengo que generar el módulo de gestión, para poder generar el módulo de gestión tengo que generar un módulo de tareas y así sí hasta el principio de la definición del proyecto. Os dije que seleccionamos un pequeño módulo para poder trabajar desde la perspectiva de innovación, ¿de acuerdo? Y cuando tengo todas esas necesidades identificadas y todas las actividades que tengo que desarrollar calendarizadas para conseguir un determinado objetivo, un resultado, evidentemente tengo que identificar los costes y los recursos que me va a implicar ese desarrollo, ¿verdad? Y eso es el plan de proyecto, fundamentalmente. Personas, tiempo, tecnología, ¿vale? Lo que necesito y el presupuesto. ¿Cuánto me cuesta eso que necesito? Podría ser algo parecido a una carta a los Reyes Magos, ¿verdad? Básicamente es lo que quiero, el nombre de las cosas que necesito y quiero, lo que me cuesta al lado, ¿vale? Que es el coste de la inversión que voy a tener y de dónde voy a sacar ese dinero. Básicamente la personita que me va a financiar, que me va a dar esa cantidad que necesito para continuar adelante. Y la financiación me va a definir muy mucho cómo tengo que hacer el seguimiento, cuáles son los indicadores en los que me tengo que fijar para justificar que la financiación que estoy utilizando, los recursos que estoy utilizando para desarrollar ese proyecto, están teniendo el retorno que de verdad necesitan. ¿Sí? Entonces, de poco me sirve definir esa hoja de ruta con el reto y demás si no lo convierto en un plan ejecutable. Es decir, que esta diapositiva de aquí, la formulación del proyecto, la tengo que convertir en un plan de ejecución del proyecto. Pero aquí, como veis, no tengo recursos. Aquí no tengo plan de actuación. Aquí lo único que tengo es el qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, a quién se lo voy a hacer y cómo lo voy a medir que está teniendo éxito. Y en el plan de proyecto, lo que voy a intentar va a ser definir las instrucciones, la receta para poder alcanzar ese objetivo. Aquí insisto, tenemos que volver a ir a mínimos y si estoy en la fase de prototipado, es decir, si estoy en la fase de aprendizaje validado, lanzo una funcionalidad no para ganar dinero, sino para aprender sobre el resultado, sobre la acogida y usos que hace de esa funcionalidad el segmento de clientes al que me estoy dirigiendo, ¿vale? Y recojo la información para poder aplicarla en la siguiente evolución, en el siguiente evolutivo que vaya a hacer del proyecto. Para poder convertir la ficha de proyecto, la ficha descriptiva, la enumeración o mejor dicho, la descripción de lo que quiero hacer, para convertirlo en un plan de proyecto, tengo que ser específico. Tengo que asignar responsabilidades dentro de la organización o el departamento. Y tengo que asegurarme que cada partida tiene asignado un coste que a su vez tiene una cobertura en las fuentes de financiación que vaya a elegir. De poco me sirve tener un gran plan con un montón de horas de desarrollo que tengo que dedicarle, con un marco de cumplimiento jurídico si no tengo definidas las fuentes de financiación. Es decir, si los fondos que necesito para desarrollar el proyecto en la primera fase de validación y en todos los evolutivos posteriores
no están cubiertos con fuentes de financiación realistas, accesibles, ¿vale? Y que realmente estén a disposición del proyecto. Imaginaros que estoy desarrollando un proyecto desde cero, una startup, ¿vale? Y que estoy confiando en conseguir financiación de una subvención pública que justo ese año no se habilita, no se abre al público. Así que tengo una dificultad porque estaba contando con una financiación que no existe. Entonces, cuando hablo del plan de financiación de proyecto, cuando hablamos de los recursos que tengo que definir, por favor asegurémonos de que siempre son fuentes chequeables, que están accesibles y disponibles. Y las subvenciones, haciéndome spoiler a mí misma de los minutos siguientes de la presentación, las subvenciones no son fuentes de financiación hasta que las tengo concedidas, ¿vale? Así que, bueno, identificado cómo pasamos de la ficha del proyecto a la planificación del proyecto, seguimos adelante para identificar cómo voy a medir que voy a obtener el seguimiento, o sea, el resultado que realmente necesito tener. Estoy completamente convencida de que todos y todas estáis más que familiarizados con la conceptualización de objetivos SMART, que significa que tienen que ser específicos, ¿vale? Es decir, qué quiero cambiar exactamente en ese reto que estoy abordando. Tiene que ser medibles con una cifra, ¿vale? O con una evidencia verificable. Me gusta decir que trabajamos con el sistema métrico decimal, básicamente magnitudes numéricas, porcentuales, y no trabajamos con el sistema métrico adverbial, que es un poco, bastante, mucho, casi. Ese tipo de indicadores de vamos a subir bastante o poco o normalmente no funcionan porque qué es mucho, qué es poco, qué es mejorar el desempeño o mejorar la eficiencia. Mejorar la eficiencia lo tenemos que convertir en algo que podamos cuantificar, ¿vale? De una forma medible. Un error que podemos cometer cuando nos ponemos objetivos es que confundimos objetivos con ambición, ¿vale? El objetivo debe de ser algo que me permita realmente hacer que el proyecto funcione y aterrice realmente en el mundo real, solucionando la necesidad que he identificado inicialmente. Si me fijo objetivos que no tengo capacidad de ejecutar en ese plan de tareas, ¿vale? En ese plan de actividades, porque no tengo recursos, porque no tengo tiempo o porque no tengo personal o porque la tecnología que quiero utilizar ni siquiera existe en el mercado, el plan no funciona. Es decir, que cuando hablo de los objetivos y digo que sea alcanzable, no significa que no sea ambicioso. Significa que esté acorde con las capacidades, ¿vale? Con las habilidades y con los recursos que tiene la organización en el momento en el que estoy desarrollando este proyecto y que estén disponibles para utilizar en el plan de este reto de actuación. He visto alguna vez alguna organización que tiene planes muy ambiciosos, que cuenta con los recursos, pero una cosa es tener el recurso a nivel interno, X plantilla de desarrolladores, y otra cosa es tener las capacidades y los tiempos que necesita ese equipo para desarrollarse. Es decir, alcanzable no significa poca ambición, alcanzable significa realismo en las capacidades que tengo y en la disponibilidad de los recursos que tengo. Que sean relevantes estos objetivos que me tengo que definir significa que estén vinculados al negocio. Y el negocio son las reglas de negocio. Si mi actividad empresarial depende de los números, depende de obtener un determinado resultado, evidentemente la relevancia va a tener que estar directamente vinculada al resultado económico de la actividad. Si mi actividad no está medida o el reto no está orientado al resultado económico directo, sino, por ejemplo, al incremento de la comunidad de donantes que desarrollan mi actividad, de la comunidad que tengo en alguna red social, en alguna comunidad digital, para la visualización de determinado contenido, mi objetivo tiene que estar directamente vinculado al negocio subyacente, es decir, al objetivo directo. Si mi objetivo es la monetización, mi objetivo SMART no puede ser los seguidores,
en mi cuenta de Instagram. Tienen que estar directamente vinculados al objetivo de negocio y tiene que ser, como hemos dicho, alcanzable con los recursos disponibles, ¿vale? Y utilizables y medible con una cifra numérica o magnitud de algún tipo. Y por último, debemos de poner una fecha de orientación y esa fecha en la que quiero que ocurra no necesariamente tiene que ser la fecha final en la que tiene que estar todo terminado. Podemos poner hitos de cumplimiento temporal de esos objetivos, es decir, un porcentaje determinado del cumplimiento de un objetivo que yo me haya identificado. Quiero obtener un retorno de una inversión o incrementar la facturación un 15% en una fecha determinada. ¿Vale? Si el objetivo es 15% a 31 de diciembre, porque quiero hacerlo a final de año, también puedo ponerme objetivos intermedios de cumplimiento parcial de ese objetivo. Tiene que irse realizando de una manera progresiva, acorde con el resto de actividad de la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, no es necesario que solamente nos lancemos nuestra lista de objetivos, la pongamos colgada del Office, pegada a la nevera y a partir de ahí nos volvemos a hablar en el mes de diciembre, que es cuando quiero tener el objetivo. Eso sería un error. Los objetivos que nos hemos marcado en esta medición de cómo sabemos que está funcionando, incluye también el cómo sabemos que avanza. Y ese cómo sabemos que avanza significa que tenemos que tener una fecha hito de cumplimiento del objetivo y tenemos que tener hitos intermedios de seguimiento, de revisión de que el objetivo se está cumpliendo en la forma correcta. En pantalla veis, por ejemplo, un ejemplo, reducir el tiempo de preparación de ofertas técnicas en 6 meses y el indicador es disminución de 5 días a 48 horas desde la solicitud a la propuesta. El objetivo es la reducción de tiempo y el indicador es algo muy, muy, muy concreto, específico de pasamos de 5 días a 48 horas de tiempo. Ojo, que tenemos que definir si es temporal, fecha de revisión en 6 meses, lo visteis, si es relevante porque está vinculado al negocio, ¿vale? Evidentemente porque implica una capacidad de venta superior, es medible, lo podemos medir porque desde la fecha de entrada de una solicitud hasta que enviamos una oferta técnica, la fecha de entrada de correo, fecha de entrada de solicitud y fecha de respuesta al cliente lo vamos a tener y la especificidad del tiempo de preparación de ofertas técnicas. No dice mejora de la satisfacción en la preventa de actividades. No dice eso, ¿verdad? Vale, pues entonces cada vez que definimos un reto, cada vez que definimos detallamos el reto en plan de actuación, tenemos que asegurarnos de que construimos estas actividades en un plan ejecutable, ¿vale? Y que seamos capaces de medirlo paso por paso y de seguirlo paso por paso. Si os sirve como ejemplo, podría ser una receta de cocina. Básicamente, cualquiera que lea la receta debería de ser capaz de llegar al mismo resultado independientemente de dónde se lea y de cómo se lea. Eso es el plan de proyecto. Y cuando trabajamos, bueno, no sé si hay alguna consulta hasta ahora, que estoy un poco más agitada hoy, aprovecho agua. ¿Alguna particularidad sobre vuestro proyecto o iniciativa que queréis que compartamos? ¿Alguna duda sobre los indicadores u objetivos? Que ahora lo vincularemos también con la solicitud de subvenciones. ¿No? Ok, pues seguimos. Vale, hemos trabajado sobre el plan de proyecto, hemos identificado cuáles son los indicadores y los objetivos indicadores que me quiero poner como medición a medio y largo plazo del proyecto y cómo lo plasmamos, ¿vale? Pues la forma más sencilla de plasmarlo siempre es a través de un cronograma. Históricamente los cronogramas los podríamos hacer en un Excel, en un Word, en un Canva, donde queráis. Ahora mismo prácticamente podéis aprovecharos de cualquier inteligencia artificial, el ChatGPT, el Gemini, el Cloud de turno y con vuestros datos y vuestras fechas pedirles que os dibuje algo como lo que hay en pantalla. Es decir, es relativamente sencillo identificar los planes de actuación siempre y cuando tengamos claro cuáles son los recursos que me va a tomar cada una de esas actuaciones que estoy desarrollando, ¿vale? Cada una de esas tareas que estoy desarrollando. Cuando estamos pensando en ese cronograma de actuación,
que es, insisto, algo como lo que veis en pantalla, lo hacemos no para tener el documento del cronograma, lo hacemos para que el documento del cronograma me ayude a varias cosas. La primera de todo, poner orden en el proyecto. Ese orden del proyecto significa que todos vamos a saber qué hacer, ¿vale? Cuándo lo tenemos que entregar y qué retrasamos si no lo hacemos. O sea, quién hace qué, ¿vale? Cuándo se compromete a entregarlo y qué pasa si incumple. Básicamente como preguntas muy, muy sencillas. Entonces, cada uno de estos hitos que ponemos en esta vertical que veis aquí, diagnóstico, prototipado, validación, ajuste y lanzamiento, ¿vale? Se descompondría en diferentes tareas. Aquí el diagnóstico significaría hacer una entrevista, una publicación de la entrevista, una homogenización de los datos, un informe de conclusiones. Aquí en diagnóstico tendríamos diferentes tareas y cada una de esas tareas tendría asignado un responsable que nos ayuda a decidir quién ejecuta la tarea, un perfil que la va a aprobar, quién toma la decisión de si ese informe de conclusiones diagnósticas nos sirve o no nos sirve, alguien que nos va a ayudar a completar la información en cualquiera de los hitos, en cualquiera de las tareas transversales que se vayan a desarrollar. Siempre tiene que haber personas que participan en lo que sería el equipo de ejecución y siempre hay personas que, aunque no trabajan directamente en el proyecto como los consultados y aunque no tienen la responsabilidad de la toma de decisión final, ni tampoco son los encargados de arremangarse y de desarrollar la tarea, sí que son las personas que tienen que estar informadas. Ejemplo típico, los inversores privados, un inversor privado que ha ejecutado una inversión en un proyecto concreto y que el calendario de desembolso de una determinada inversión está vinculado a la justificación de avance de cada una de esas inversiones. ¿Vale? Ese es el informado. Entonces, lo más importante es que definamos cuándo son los pasos mínimos que tenemos, cuáles son los pasos mínimos que tenemos que dar. Eso los llamamos hitos. ¿Cuáles son las actividades, tareas o actuaciones que tenemos que desarrollar en cada uno de esos hitos y cuánto tiempo va a durar la actividad por cada uno de los perfiles? El responsable y el consultado, cuánto tiempo le van a dedicar a las tareas, a cada una de las tareas de la fase diagnóstica, de la fase prototipado y así sucesivamente. Esto es un ejemplo súper simple, como estáis viendo, pero extremadamente simplista, de hecho, pero no hace falta una matriz RACI completa. Es decir, bueno, estos perfiles se incorporan en un cronograma barra matriz que se denomina RACI, por responsable, aprobador, consultado, informado, es el acrónimo de los nombres de los participantes, y me ayudan fundamentalmente a saber lo que hemos dicho, quién hace qué, cuándo se compromete a entregarlo, en quién se va a apoyar, que son los consultados y aprobadores, y qué pasa si incumple, cuáles son las consecuencias de las tareas con dependencia sobre ellas. No vamos a poder prototipar si no tengo el diagnóstico finalizado y aprobado, ¿de acuerdo? Claro, también podríamos enriquecer este cronograma, este plan de trabajo donde se asignan duraciones específicas a cada una de las tareas y responsabilidades específicas a cada uno de los intervinientes, se puede incorporar también con una asignación de recursos que pueden ser recursos externos, ¿vale? U ocupación de los recursos clave que tenga la organización. Por ejemplo, imaginaros que para desarrollar alguna de las actividades que aparecen aquí necesito horas de uso de un determinado servidor o un determinado robot que está realizando automatizaciones dentro de mi empresa. Bueno, pues si yo estoy utilizando recursos que otra parte de la organización no puede utilizar durante un determinado periodo de tiempo, esto también tiene que aparecer en el cronograma. Es decir, el porcentaje o el grado de uso de los activos de la organización tienen que aparecer aquí para que luego no resulte que quién está utilizando la cuota de computación o quién está ocupando estas horas de trabajo del robot o quién está utilizando no sé qué sala,
podemos poner en transversal cualquiera de los activos de la organización para saber si estos plazos se pueden cumplir o no se pueden cumplir, si es realista o no es realista. Y a la hora de incorporar todas las actividades de una empresa dentro de diferentes proyectos, es clave para asegurar que no nos vamos a quedar pues descolgados de las actividades que tenemos aquí. ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿Algo que queráis plantear, comentar? ¿Habéis hecho todos en algún momento algún cronograma de actuaciones? Entiendo que sí. ¿Podéis simplemente reaccionar poniéndome caritas? Vale, si hay alguna consulta o alguna duda, tanto en el chat, por favor, como os quitáis el mute, activéis el audio, el micro, porfa, y compartís en voz alta sin ningún problema. Cuando hablaba de consecuencias económicas, también me va a ayudar a definir si el plan de financiación son recursos propios o son recursos ajenos, porque no siempre necesito el 100% de los recursos en el momento en el que empieza el proyecto. Hay veces que necesito una serie de recursos en el mes 1 y luego los volveré a necesitar en el mes 5, pero no necesito tener las mismas personas paradas esperando para empezar. Puedo trabajar reajustando las cargas de trabajo de cada uno de los participantes dentro de la empresa, ¿vale? Del proyecto. Y cuando estoy hablando de desembolsos, bien porque consigo una financiación privada, consigo una financiación pública o consigo fondos a través de terceros que se vinculan con el proyecto, pues evidentemente también voy a tener que saber cuándo van a entrar en el proyecto y qué se va a obtener a cambio, ¿vale? Normalmente cada hito tiene un entregable final, ese documento de evidencia que podríamos trabajar y cumple un objetivo concreto. Es decir, cada hito y cada tarea está vinculada no solo con quién lo ejecuta, sino también con qué obtenemos, ¿vale? Y cómo lo medimos. Y cuando añadimos la capa de económica, a qué coste y con qué compromiso de recursos. Imaginad el cronograma como estas actividades que hacíamos en el colegio con una cartulina y diferente papel cebolla, este transparente en el que íbamos poniendo datos adicionales. Bien, pues un cronograma debería funcionar de la misma manera. Vamos a tener una base que son las hitos, las tareas y los responsables y a partir de ahí añadimos la capa de la financiación, la capa de los seguimientos de los indicadores, la capa de los responsables, etcétera. Antes de... ¿Me pareció oír algo? ¿No? Vale, perdón. Me pareció que habéis desconectado alguno, o sea, puesto alguno el audio, el micro. Vale. Cuando estamos hablando de todas estas actividades del ficha de proyecto reto, pasamos a plan de proyecto, lo que sería la definición de proyecto que habíamos trabajado aquí, finalidad, etcétera. Y cuando estamos trabajando en el desglose de tareas que hay que ejecutar en el formato de hitos, tenemos que pensar o debemos darle una orientación en base a las metodologías Agile, las metodologías ágiles que os que os he introducido un poco al principio de esta sesión. Las metodologías ágiles es una forma de trabajar. Se desarrollan inicialmente en el ámbito del desarrollo de software. ¿Sirven para qué? Pues para no perder el tiempo con desperdicios de desarrollos que un cliente final después no va a aprovechar. Bien porque nos estamos alejando de las necesidades iniciales del cliente, bien porque el modelo destino ha cambiado sustancialmente durante el desarrollo. Inicialmente los grandes desarrollos que se entregaban se basaban en una recogida de requisitos del equipo de desarrollo, del equipo técnico. El cliente le contaba lo que necesitaba, se iban y al cabo de un determinado periodo de tiempo venían con el entregable hecho. Daba igual si durante ese periodo de tiempo la empresa había reestructurado el área de administración y finanzas, habían reestructurado con nuevos productos o servicios o había habido un error en la recogida de datos funcionales y hay que volver a construir el software de cero. Para evitar esos desperdicios de horas, ¿vale? Y de valor creado que realmente, o de trabajo creado que no se convierte en un valor real de mercado, se van realizando
ciclos cortos de desarrollo, validación y aceptación por parte del cliente. Trayendo esta metodología a la propia metodología de innovación, se trata de prototipar y validar no tanto por el cliente, sino por el modelo en sí. Esta es la fase de aprendizaje que os llevo comentando desde sesión anterior. Básicamente, defino las hipótesis, priorizo aquellas para trabajar sobre aquellas que más valor van a aportar a cliente o beneficiario del reto que estoy trabajando, defino un prototipo sobre esa hipótesis, es decir, no trabajo lo que le comentaba antes al compañero sobre el software, no trabajo sobre la solución completa, sino sobre cada una de las versiones mínimas que sumadas aportan la solución completa, es decir, priorizo dentro de cada solución distintas funcionalidades, priorizo, prototipo en base a las priorizaciones, analizo la información que de uso, aceptación, críticas, experiencia de usuario, etcétera, que tenga mi clientela y aprendo, aplico esas respuestas, esas críticas, que ojalá fueran muchas críticas las que recibimos en la fase de validación, porque significa que vamos a construir un proyecto prácticamente perfecto e incontestable contra el que no nos van a poder decir que no como clientes, ¿vale? Y a partir de aquí decido cómo volver a incorporar otra hipótesis o volver a lanzar esta hipótesis hasta que he aprendido. Por terminología, para que si os lo preguntan una vez jugando al trivial o si estáis trabajando con un equipo de desarrolladores muy acostumbrados a trabajar con la terminología de metodologías ágiles. El backlog es la lista priorizada de hipótesis, tareas, actuaciones pendientes. Cuando hablamos de sprint estamos hablando de los ciclos de trabajo. Básicamente un sprint en desarrollo es cuando quiero conseguir el siguiente pasito para entregable. Son un poquito como los diferentes partes del semáforo que tengo que ir cumpliendo, ¿vale? Para ir entregando valor por partidas específicas, sin necesariamente, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar más? MVP, que ya lo hemos visto, producto mínimo viable, y los review básicamente son las adecuaciones que tenemos que realizar para asegurarnos de que lo que hemos desarrollado, lo que hemos obtenido aquí, ¿vale? Se incorpora aquí en el ámbito de la priorización y de la incorporación de nuevo proyecto. ¿Sí? ¿Estabais familiarizados con estas terminologías? Entiendo que sí, no me he pasado mucho con términos, son bastante fáciles y usables. De hecho, se utiliza muchísimo en el mercado, en el sector. Ok, vale. Pues, ¿cómo definimos lo que entra en este primer proyecto? ¿Cómo priorizamos lo que queremos, lo que necesitamos trabajar? Pues lo podemos hacer de una manera más o menos sencilla, es decir, cómo metemos, en qué orden incorporamos las hipótesis a la factoría de prototipado, validación y aprendizaje? Pues en base al resultado que vayamos a tener de ello, de la disponibilidad de los recursos y fundamentalmente de la cantidad de recursos de los que dispongamos. Ya está, tampoco hay mucho más. Esto se denominaría una matriz impacto, ¿vale? O coste-beneficio o impacto-coste. Podemos decir, por decirlo de alguna manera, que en el eje vertical incorporamos la facilidad de desarrollar o de incorporar una determinada funcionalidad y el coste de hacerlo. Y en la matriz horizontal, ¿vale? Vamos a incorporar, por decirlo de alguna manera, todo aquello que va a impactar positivamente bien a nivel de recursos, dependiendo de lo que estemos midiendo, es lo que vamos a poner por aquí. Lo ideal sería, a ver si la tengo por aquí, perdonad, porque creo que le he puesto, no la tengo esta diapositiva. En esta misma matriz que veis aquí, ¿vale? Imaginad que tenemos 4 cuadrantes que podemos dibujar, ¿vale? Dibujamos por aquí, imaginad una línea vertical aquí, ¿vale? Y otra línea horizontal en esta parte de aquí. En este cuadrante de aquí arriba, ¿vale? Estaría aquello que tiene un muy alto impacto, pero a muy alto coste. Con lo cual, igual no sería lo más adecuado incorporarlo, sí o no.
en esta parte de aquí estaría aquello que tiene un impacto muy elevado, pero también un coste más o menos accesible. O sea, podríamos trabajar aquí los elementos que realmente necesitan una rápida implantación. La leyenda está cambiada, como podéis ver. Por un lado, la apuesta estratégica debería estar aquí arriba porque tiene un mayor coste y los quick wins aquí abajo. Ahora os comento un poco lo que son los quick wins. Cuando el coste es alto y el impacto es medio, pues hombre, es algo que tengo que descartar. O sea, que tengo que explorar, mantenerlo en el corto plazo, vale, no sé si voy a poder ejecutarlo, pero es que tiene un coste muy alto, aunque tenga el impacto muy alto. Y por último, aquello que tiene un bajo impacto, aunque tenga un bajo coste, pues evidentemente no lo quiero utilizar. Es decir, descarto esto porque no aporta valor y lo que está en esta parte superior, en este esquema superior, lo descarto porque tiene un alto valor, pero también tiene un alto coste. Entonces, priorizaremos fundamentalmente aquello que tiene un impacto esperado alto, ¿vale? Y un coste de implantación o una facilidad relativamente baja. Y utilizaremos la estrategia, insisto, está al revés en la presentación ahora mismo, vamos a cambiarlo si os parece, y así nos trafago más. Ya qué fácil ha sido. Cosas del directo de primera hora de la mañana. Todo bien, ¿no? Vale, ahora sí, venga, va. Las actividades que vamos a desarrollar van a ser los quick wins que queramos, con los que queramos trabajar, ¿vale? Son aquellos en los que puedo ejecutar de manera rápida el resultado y sin un coste demasiado elevado. Y aquello que voy a definir como estrategia es aquello que tiene un alto impacto, pero también tiene un alto coste. Insisto, esto para organizaciones que prioricen el uso eficiente de los recursos que tengan aquí. Si nosotros no queremos un mensaje rápido, sino queremos construir un modelo detallado y desglosado, pues evidentemente tendremos que asumir un mayor coste, un mayor uso de los recursos que nos obliguen a pensar en apuestas estratégicas como tal. Y una vez los tenemos priorizados, una vez hemos decidido, vale, ya tenemos cada una de las hipótesis que quiero manejar, cada una de las actuaciones que componen el reto, las tengo distribuidas dentro de esta matriz coste-beneficio o impacto-beneficio, defino para cada uno de ellos, ¿vale? El plan específico del prototipado de cada uno de ellos. Prototipado barra desarrollo, ¿vale? Porque evidentemente voy a necesitar avanzar en parte de la construcción y va a implicar recogida de costes. Voy a tener que invertir dinero, recursos y tiempo en desarrollar este MVP. ¿Cómo mido y cómo garantizo que estoy obteniendo los resultados que esperaba? Primero, recordáis que no quiero ganar dinero, quiero aprender. Y esto es, insisto, clave poder hacerlo. Si desde el del producto mínimo viable busco la monetización, estoy dejando sin responder todas aquellas preguntas de cuestiones que no sé, cuestiones que desconozco. Entonces, primero, ¿qué creemos que va a ocurrir con la información que tengo? Conozco el sector, conozco al cliente, conozco la problemática, conozco la parte técnica. Creo que con este producto el cliente va a resolver sus respuestas a sus clientes o sus respuestas en la generación de los reportes y de evidencias de un proyecto, una reducción de tiempo elevada. Esa es mi hipótesis. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Pues ese módulo del sistema del software, ¿vale? Lo llevo al cliente, probablemente de manera gratuita o probablemente a un coste prácticamente eh, que no justifica el coste total, sino es simplemente para darle valor, que no sea un precio regalado. Mido, ¿vale? Y hasta que obtengo el dato que requiere la funcionalidad, es decir, que garantiza qué es lo que he comprobado, el criterio de éxito. Y por último, el criterio que me permite o qué resultado me permite avanzar hacia el siguiente sprint. ¿Recordáis la terminología? Es decir, antes de desarrollar, por ejemplo, un software válido con una landing o con cualquier artefacto vía desarrollo
de pues, alguna aplicación que realmente no es alguna aplicación. Todo el sistema de prototipado sin necesidad de desarrollar el 100% de una aplicación como tal, recogida de entrevistas acerca de funcionalidades y puntos de fricción o simulaciones de manuales de servicio, como os comenté en la sesión anterior cuando os hablé de las diferentes metodologías de validación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre este apartado de qué tengo que considerar en un producto mínimo viable o en un piloto barra prototipo? ¿No? ¿Bien? Ok. Vale. Bueno, pues, ¿cómo defino entonces el presupuesto? Vale, pues como no lo defino, es como una bolsa. Es decir, necesito 10.000 euros para este proyecto, necesito 5.000 euros para este proyecto. Así no se define un presupuesto, porque aunque sea realmente lo que me voy a gastar, no sé en qué me lo voy a gastar. Y si yo no pongo capa de presupuesto a cada uno de los hitos, puede que, volvemos al cronograma, me gaste el 100% de mis recursos aquí, ¿vale? Cuando llego al mes 4 y me quede sin recursos para el mes 5 y el mes 6. Así que todo plan de financiación, todo presupuesto debe de convertirse en ese plan de financiación. Y esos planes de financiación están vinculados a la consecución de determinados hitos. Como no estoy para conseguir resultado de la venta, sino para conseguir resultados de aprendizaje, lo que voy a buscar en el presupuesto es, primero, vincularlo a tareas e hitos. Segundo, vincularlo a resultados que sean capaces de demostrarse. Y tercero, vincularlo a el desglose del destino de los fondos. Un presupuesto financiable, bien desde una perspectiva de subvención o desde financiación pública del tipo que sea, permite desglosar en qué me voy a gastar el dinero, cuándo me voy a gastar, el calendario y con qué resultados. Entonces, diferentes partidas que puedo justificar desde una perspectiva después de solicitud de una convocatoria pública. Personal. El personal puede ser interno o externo y esto hay que desglosarlo, porque resulta que algunas subvenciones tienen límites a la subcontratación de la ejecución de determinadas partidas, ¿verdad? Entonces, independientemente de que lo vaya a hacer con fondo propio o de que vaya a pedir dinero a un tercero, como voy a tener que justificar que ese fondo se destina a innovación y no se destina a campañas de promoción y venta, tengo que asegurarme de que voy a obtener a cambio. Cuando estamos hablando dentro de una organización que tiene una línea de financiación para innovación, ese dinero se le da a innovación, pero a costa de no dárselo a otros departamentos. Y recordemos que el dinero sirve en función de las cosas que consigo con ello. Si lo doy a marketing y consigo clientes, se lo doy a innovación y consigo, tenemos que completar eso con para qué voy a utilizar el cliente y relacionarlo directamente con los resultados. ¿De acuerdo? No sé si esto ha quedado más o menos. Es decir, cuando un departamento dentro de una organización recibe una asignación de costes, o sea, recibe una asignación presupuestaria, se lo dan para que se lo gasten en determinadas partidas para obtener determinado retorno. Recordad que la innovación no genera retorno directo. La innovación consume caja. Solamente un porcentaje, dependiendo del sector y de la empresa, un porcentaje más o menos grande de ese presupuesto de innovación se va a convertir en un retorno directo en forma de modelo de negocio. La innovación está en la parte de tenemos una solución definida, ¿vale? Y esa solución que hemos definido, pues justifica o no esa inversión porque vamos a conseguir retorno o vamos a no conseguir ese retorno, ¿vale? Tecnología y software, licencias, desarrollo, integración y algo importante a incorporar aquí que no aparece en la diapositiva. ¿Se va a mantener parte del desarrollo o se puede reutilizar parte del desarrollo para otras finalidades dentro de la organización? ¿O directamente me voy a quedar con un desarrollo para esto que si no funciona o no consigo aprovechamiento por parte de la clientela, no voy a poder reutilizar? ¿Vale? También es importante las partidas dentro de innovación de lo que se denomina la reutilización de la innovación o el reciclaje de la innovación. Y es que no siempre hay que construir la rueda desde cero. A veces basta con recuperar algunos desarrollos que tengo anteriores
que no han servido para lo que yo estaba pensando inicialmente, pero sí que me ayudan a construir una solución nueva a un reto nuevo. O los resultados de esta actuación que estoy desarrollando ahora me van a ayudar en potenciales posteriores. Os recuerdo esta diapositiva que vimos el día anterior, cuando vemos la definición, madre, aquí, la definición en la ideación, ¿vale? Cuando estamos identificando la ideación de la conceptualización de un reto de innovación, adecuamos la problemática, identificamos la problemática, adecuamos a un segmento de clientes y nos aprovechamos de los aprendizajes, ¿recordáis? Es decir, no utilizamos siempre la construcción desde cero del conocimiento para poder aplicarlo. ¿Cuántos de vosotros tenéis identificadas prácticas que no han salido como esperábamos o código que está guardado ahí en un repositorio y que de momento no lo estamos utilizando? Si no somos capaces de tener cierto histórico de los proyectos y de las fichas, básicamente para eso me sirve una ficha de formulación de proyecto, para que cuando tengo la solución aquí identificada yo pueda reutilizarla. ¿Y para qué me sirve tener el plan de proyecto definido con un buen cronograma y desglose de actividades, costes? Pues para que si tengo una idea que soluciona o he formulado un reto que puede apoyarse a activos que ya tengo desarrollados, lo traiga aquí porque va a significar que necesito menos recursos para empezar de cero, ¿vale? Esa es una de las claves que tengo que considerar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? Podéis también, insisto, participar a través del chat o podéis simplemente darle activar vuestro micrófono, ¿no? Vale. Pues continuamos entonces hacia las fuentes de financiación. Vamos a entrar ya en cuál es la forma de actuar, ¿vale? De la financiación pública ante los retos de innovación, bueno, financiación pública y financiación privada, evidentemente, de los retos de innovación con los que vaya a trabajar, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que definir son las diferentes fuentes de financiación disponibles en el mercado. Pero claro, también tenemos que reconocer que no todos las necesidades, no todo tipo de necesidades se financian de la misma manera. Cada necesidad que vamos a tener en la organización, incluso dentro de este cronograma que hemos dibujado aquí, ¿vale? Cada una de los hitos, tareas y el destino de los fondos va a determinar la financiación a la que tenemos acceso. Fundamentalmente podemos trabajar a través de dinero público o dinero privado. Consideramos financiación todo aquello que supone una aportación de fondos que puedo destinar a una finalidad concreta y consideramos también financiación todo aquello que hace que gaste menos de alguna forma, como por ejemplo los incentivos fiscales. Un incentivo fiscal son actuaciones desde una perspectiva de impuesto de sociedades que me permiten reducir la base imponible sujeta a tributación. Por tanto, si tributo menos, es decir, si no todo el beneficio está sujeto a tributación, al final el resultado es más alto, el resultado positivo, y puedo utilizar ese resultado para continuar investigando, desarrollando, innovando. Vale. Fuentes de financiación pública, fuentes de financiación privada. Las fuentes de financiación privada pueden ser bien recursos propios que tengamos en la organización, resultados de ejercicios anteriores, ampliaciones de capital por parte de los socios, préstamos o inversión por parte de socios o personas externas, algún partner que participa con nosotros en el desarrollo participa asumiendo los mismos riesgos que asumimos nosotros. Yo pongo la base de clientes, alguien pone el desarrollo, por ejemplo, y permite desarrollar sin tener que hacer un desembolso, aunque se compartan después beneficios, o bien también clientes que me permiten
desarrollar o implementar las soluciones que yo he identificado a través de pruebas de concepto o de usos tempranos. Igual, bueno, es una forma también de asegurarme esa validación, ese prototipado inicial para que cuando lance a mercado el producto finalizado ya ha pasado los filtros de uso de esos primeros clientes, esos clientes pilotos que van a alimentar y enriquecer el funcionamiento de cada una de esas soluciones. Entonces, financiación privada, lo que le pasa habitualmente es que hay que devolverla. Y normalmente hay que devolverla con una contraprestación, especialmente las de préstamos de banca de inversión, de banca comercial, mejor dicho. También los socios o los inversores privados van a solicitar una contraprestación. La contraprestación suele ser o bien una participación en el capital de la empresa o bien una devolución con un determinado tipo de interés. Básicamente son las contraprestaciones que existen. Y desde la perspectiva de las subvenciones públicas, existen distintas capas de subvenciones con las que podemos trabajar. Y esas capas de subvenciones vienen de fondos europeos, pero con un ámbito bien europeo, bien nacional o bien regional. Algunas de estas subvenciones son a fondo perdido y otras son reembolsables, pero también existe financiación pública de esa que hay que devolver con alguna contraprestación. Pero antes de empezar el desarrollo de cada una de estas verticales de financiación, vamos a irnos a dónde entra cada una de estas financiaciones. Y este flujo que veis ahora mismo en pantalla es el flujo de una innovación desde el formato de investigación, ¿vale? Podemos trabajar la parte de investigación fundamental o investigación básica, podemos llamarla como aquella por mayor gloria de la ciencia o de los resultados obtenidos, cuando detectamos una idea, que es, bueno, cómo funciona este determinado material en unas determinadas condiciones ambientales o por qué determinados segmentos de población se comportan de determinada manera ante determinados contextos. Eso es investigación. Y esa investigación, que se basa en las grandes ideas, normalmente no tiene financiación privada. Esa investigación se financia con fondo público, orientado a la generación de ese conocimiento, de ese corpus de conocimiento que todavía no sabemos para qué va a servir, todavía no sabemos quién lo va a utilizar ni cuál va a ser el retorno. Como hay tantísima incertidumbre en la conversión de ese resultado de la investigación fundamental en un resultado de negocio, vamos a universidades, grupos de investigación, vamos a investigaciones doctorales o predoctorales o postdoctorales, todo lo que tenga que ver, insisto, con investigación por la curiosidad. Bien, esto se financia siempre con fondo público. Es decir, que el riesgo de que algo salga mal se va a llevar siempre desde la financiación de administraciones públicas. Puede ocurrir también que se haga una investigación, bien porque necesito un material específico que me permita aislar mis productos durante un transporte, porque necesito que haya un grado de humedad determinado y todo lo que hay ahora mismo en el mercado o me lo baja a cero o me lo sube a 80% cuando hay transporte marítimo por medio. Bueno, ese resultado de la investigación ya es investigación aplicada, es decir, es investigación industrial porque necesito trabajar sobre una problemática concreta y no hay información, no hay resultados ahora mismo en el mercado, o bien la hay en algún sector, pero necesito utilizarla en el mío. Normalmente parte de conocimiento previo, se apoya en resultados de investigación de administración pública, financiado con administración pública, perdón. Esa investigación aplicada normalmente tampoco se financia con fondo privado, porque una cosa es que yo investigue y otra cosa es que el resultado de la investigación se pueda aplicar a un modelo de negocio que permita ganar dinero. Lo visteis, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Hay una diferencia fundamental entre investigar y que el resultado de la investigación sirva para ganar dinero. Es decir, que hay una transferencia directa en modelo de negocio. Una gran
parte, un elevado porcentaje de los resultados de la investigación, tanto de esa investigación fundamental como de la investigación industrial, no terminan convirtiéndose en producto, pero están ahí. Son informes, son resultados, son métricas que podemos utilizar para desarrollar de forma experimental un uso dentro de nuestra organización. Y estos prototipos de uso dentro de nuestra organización, que pueden ser de tecnología o normalmente suelen ser más de sectores de científicos, pero en tecnología fundamentalmente también, una tecnología que puedo utilizar para algo que hasta ahora no estaba utilizando, me va a permitir definir esos prototipos. Y aquí ya empieza a haber financiación privada, que no necesariamente de los bancos tradicionales, pero sí que hay bastante financiación disponible, no especialmente barata, pero que sí que permite eh, una correlación entre el riesgo de invertir aquí y el retorno que va a tener. Imaginad este desarrollo experimental, sobre todo en medicamentos, que seguro habéis leído noticias al respecto. Bueno, esos prototipos de esos medicamentos experimentales se financian, aunque hay un alto riesgo de que no se puedan utilizar por los efectos secundarios, pero es que la posibilidad de que se convierta en un medicamento comercializable a nivel mundial o a nivel internacional, con los potenciales fuentes de retorno económico que tiene, le compensan al inversor, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre aquí en la parte de desarrollo experimental. Y luego la última patita es la aplicación, la implementación de la innovación, que es donde definitivamente entra ya la financiación privada. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque evidentemente vamos a encontrar fuentes de financiación pública que cubren todo el proceso, pero no todas las fuentes de financiación pública que busquemos para la implantación nos van a corresponder como empresas finalistas que estamos implementando esa financiación, ¿ok? Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar fundamentalmente en estos fondos públicos de préstamos y en las subvenciones que vamos a poder aplicar a la empresa. ¿De acuerdo? Pero también ocurre otra cosa. Bueno, no sé si hay hasta aquí alguna consulta, alguna duda que queréis o algún comentario que queréis simplemente compartir o algún caso particular dentro de vuestra empresa, alguna subvención o financiación que no se haya sido como esperabais. ¿Queréis dar una visión navegante? Yo os anticipo que no estéis solo. Las subvenciones no son el 100% de la solución, ni son el 100% del problema, claro. ¿No? Vale, bueno, pues vamos entonces a jugar un poco con estos fondos públicos. Pero hay una cosita que no he incorporado en esta información previa. Y es que, ¿cómo medimos cuando una idea, ¿vale?, ha pasado ya por cada uno de estas cajas de investigación, cuando se considera que ya es un desarrollo experimental y cómo de cerca está la innovación de la implantación práctica? Vale, pues existe una métrica que define el grado de madurez de cualquier iniciativa para ir pasando desde la investigación fundamentada a la implantación de esa solución, que se denominan los niveles de madurez tecnológica o TRL. Los TRLs fundamentalmente nos ayudan a identificar en qué nivel de desarrollo se encuentra una tecnología, una aplicación de una tecnología en un proyecto concreto, y ese grado de madurez, adivinad, es lo que me determina el nivel de riesgo asociado que tiene una determinada actuación o un determinado proyecto. Para calcular el TRL, para definir el TRL, miramos simplemente la escala del 1 al 9 autorizada y comúnmente aceptada, y en función del nivel de madurez tecnológica, como veis en esta diapositiva, tenemos acceso a unas soluciones o a otras soluciones, ¿vale? Si os estáis fijando, que no se ve demasiado bien, es una fuente original de CDTI, ¿vale? Esto que estáis viendo en pantalla. En el TRL1, ¿vale?, no tenemos ninguna fuente pública fundamentalmente, ¿vale? Empezaría alguna financiación en el TRL2 de 2 a 6. Básicamente son sistemas de subvenciones, ayudas parcialmente reembolsables,
compra pública precomercial, que no es lo que se ve también la compra pública innovadora, o la capitalización de las ayudas, que básicamente es entrar en el capital social de una determinada organización. Muy brevemente, ¿cuáles son los niveles de TRL con los que podemos trabajar? Vale, pues los niveles de TRL se basan en, primero, nivel teórico completo, ¿vale? TRL 1, cuando ya estamos desde un concepto de formulación de una hipótesis específica, utilizaciones, usos y retornos, cuando ya tenemos un piloto que genera cierta operativa, sería el TRL3, lo que llamamos la prueba de concepto, que es una prueba de concepto de la aplicación para, aunque no he desarrollado, es una cosa previa al producto mínimo viable y al prototipo, aunque no tengo el desarrollo completo, sí que necesito hacer un boceto de cómo va a funcionar y de cuáles son las limitaciones del mercado. Cuando hablamos del TRL4 ya tenemos una validación directa, es decir, ese resultado ya no es solamente a nivel conceptual, de prueba de concepto, sino ya tenemos alguna métrica que lo defiende, ¿vale? Cuando hablamos de validación tecnológica en entorno relevante, es ya que lo tenemos validado, es decir, que ya está operativo en el mundo real, un caso de uso real que podamos tener controlado pero real, ¿vale? En el TRL 6 ese prototipo ya se puede definir, es decir, ya no tenemos ese concepto de borrador, sino realmente lo bajamos a generar que sea jugable, sería la demo jugable, por decirlo de alguna manera. Esa demo jugable dentro de un entorno limitado, es decir, no en las reglas del mercado, no es algo a nivel comercial, no lo estamos utilizando en la plataforma de Google Play, no va a nivel generalista todavía, sino que estamos utilizando ese prototipado que os decía al principio, desarrollado en verticales. Y por último, bueno, pues cuando ya tenemos un sistema real probado en un entorno operativo a cómo va el mercado, clientes que preguntan, clientes que se dan de baja, clientes que entran, ¿vale? Y cuáles son los resultados. El 9 es la comercialización, prácticamente, ¿vale? Pero desde el 4 más o menos, ¿vale? Que ya tenemos validación, ya hay resultados, validaciones cuando ya empezamos a tener algún resultado. La mayor parte de las empresas tienen financiación en función de dónde se encuentran, ¿vale? En qué fase de desarrollo de la empresa tendríamos, ¿vale? Esto sería, por decirlo de alguna manera, el nivel de madurez tecnológica de la solución, ¿vale? Y esta horizontal, esta línea horizontal de ecosistema, centro, semilla, startup, pyme, midcap y empresa, está hablando fundamentalmente de la tipología de empresa. Cuando hablamos de semilla, es una entidad, empresa o proyecto que todavía no ha lanzado a mercado. Está en la prueba de conceptualización. Si os fijáis, habla del concepto semilla aquí para la capitalización de los TRLs 2 a 6 y Neotec, que seguramente habéis escuchado en algún momento, que son estas ayudas, subvenciones puras de CEDETI, habla de TRL 3 a 7. 3 cuando estamos hablando de prueba de concepto. Es decir, no hay financiación para la investigación. Hay financiación para el desarrollo experimental, que es donde se encuentra esta prueba de concepto experimental. ¿Lo visteis? Si tuvierais que definir cada uno de los proyectos en los que vosotros estáis, ¿en qué fase de empresa os encontraríais? ¿En fase semilla o en una fase pyme ya consolidada? Y además de tener clara la tipología de empresa que sois, ¿en qué fase de desarrollo, en qué madurez de TRL se encuentra el proyecto que estáis desarrollando? ¿Estamos hablando de un TRL 1 o de un TRL 9? Con lo cual tendríamos acceso a diferentes fuentes de financiación para proyecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que queréis hacer? Eh, a ver, un amigo tiene partes entre el 2 y entre el 7. ¿Cómo se justifica? Porque cada pregunta en el chat si un mismo proyecto tiene partes en un TRL2, que es muy, muy inicial, y otras en un TRL7, porque ya tiene parte financiado. ¿Vale? Pues dependiendo de para qué quieras la financiación,
vamos a justificar, a basarnos, a anclarnos en el TRL2 porque queremos la financiación para evolucionarlo, o si queremos la financiación para comercialización, nos anclamos al TRL7 porque necesitamos evolucionar ese apartado. Ocurre lo mismo que con la validación. Yo separaría las funcionalidades que tienes en diferentes TRLs y me iría fundamentalmente y seguramente a la financiación basándome en el 7, que es el de mayor anclaje. O si necesitáis, depende también del porcentaje de fondos que necesitéis para uno u otro. Si necesitáis fondos para evolucionar la idea desde la prueba de concepto o evolucionar la prueba de concepto, pues evidentemente el hecho de que ya tengáis una parte del proyecto más avanzado y si ya tenéis levantada financiación para ese TRL7, pues es un buen apoyo, es una buena palanca para conseguirla aquí, en ese 2. Pero si estáis en fase semilla, bueno, os comento un poquito el ecosistema de CDTI, la financiación no va a estar accesible hasta que tengamos esos resultados de la prueba de concepto y lo podamos hablar, tengamos un piloto que realmente empiece a generar como mínimo una validación en un contexto muy, muy limitado, que esa prueba de concepto ya tenga métricas de retorno, por decirlo de alguna manera, de alguna información de funcionamiento. El mismo desarrollo que hiciste para la 7, pues validación en la 2. La dificultad de la 2 para una pequeña empresa o para una startup está precisamente en que no hay financiación específica para, a nivel subvención para ese TRL. Y si te metes en capitalización, pues es que ya estáis cediendo parte del capital de la empresa. Ya estáis metiendo accionariado, con lo cual, pues igual no es exactamente lo que estabais pensando. Es decir, por un lado está a lo que puedo acceder, por otro lado lo que puedo justificar y por otro lado lo que estoy dispuesto a ceder. ¿Cuál es el desarrollo concreto? No sé si te he respondido a la pregunta o me he enredado más. Aizbel, con un así o con un así, me vale. Ok, genial. Vale, ¿alguien más? ¿De algún caso específico que tengáis en vuestra empresa y que queréis desarrollar? Preguntar. Vale. Bueno, pues vamos entonces con las ayudas que tendríamos que abordar o que podemos abordar, mejor dicho. Vale, aquí en pantalla tenéis la información sobre la red CIDE. Esta página web de CIDE básicamente es que nos lista todas las ayudas, fondos y líneas disponibles desde I más D más I, lo que sería todo el ciclo de la financiación de ecosistema, que va desde aquí, desde la investigación para los centros de investigación, fundamentalmente estos centros tecnológicos o cualquier activo que entra dentro del ecosistema de innovación, hasta empresas ya consolidadas que están desarrollando sus propias líneas de investigación, sus propios desarrollos. A nivel Canarias, aquí vais a tener programas de financiación, que es el Canarias Financia de Sodecan, ¿vale? Las líneas de CEDETI reembolsables y las líneas de ENISA. Y las líneas de subvenciones, tanto nacionales como autonómicas, también las vais a tener en estos enlaces. Para mí es una de las webs clave para verificar las convocatorias públicas que hay abiertas en cada momento. Y esto me lleva, bueno, pues a hablar en principio de las líneas de CEDETI, fundamentalmente, que son préstamos, esto que veis aquí, préstamos. Sodecan son financiaciones para empresas que se encuentran tanto en fase semilla como startup, pero desde este apartado de aquí necesitan tener sí o sí alguna venta cerrada, algún retorno de esas comercializaciones que realizan, no necesariamente desde mercado, pero sí en un entorno relevante. Esos primeros clientes, esos early adopter, clientes pilotos que comentábamos como potenciales fuentes de financiación. Los proyectos de Canarias Financias se financian solamente también para empresa, para forma jurídica de empresa, ¿vale? Eso también lo tenemos que tener en cuenta, no persona física, aunque te permiten la tramitación desde que eres persona física y te dan un plazo para convertirte en SL si consigues la financiación. Las de CEDETI lo vamos a ver ahora, las líneas de financiación empresarial para la innovación, y en ISA es lo mismo, son préstamos
participativos, es decir, que la entidad forma parte de la estructura de la organización, cofinancian la innovación, es decir, si nosotros justificamos una determinada cantidad que tenemos ya destinada a proyecto en horas de desarrollo, en aportación de un sistema o de un bloque de código que ya se ha desarrollado previamente, en esa cofinancia para continuar esa prestación, ¿de acuerdo? Y en CDTI tendríamos como líneas de financiación estos que os aparecen en la pantalla, ¿vale? Los préstamos bonificados para proyectos de I+D, innovación empresarial. Importante, la parte de préstamos significa que hay que devolver un porcentaje. El otro va a fondo perdido y son los de proyectos I+D y proyectos de innovación, porque todos los demás son líneas como muy específicas para determinadas finalidades. Yo os animo a que le echéis un vistazo simplemente para que veáis la cantidad de alternativas que existen y sobre todo algunas líneas muy específicas, ¿vale? Orientadas sectoriales que os podrían ayudar en esta simplificación, ¿vale? Y en cuanto a las subvenciones, me he traído aquí las que no son, perdón. En cuanto a las subvenciones, bueno, pues os las menciono como muy, muy rápidamente. Trabajaríais básicamente con Neotec, ¿vale? Neotec es una financiación que permite financiar el desarrollo, aquellos que estéis en sector de desarrollo de software, no sé si es vuestro caso, Aizbelt, que en el momento en que tenemos parte del código desarrollado, podemos financiar la continuidad de ese desarrollo del software. No puede haber una refinanciación del sistema, es decir, si ya lo tengo desarrollado, el Neotec no entra, pero tengo que, bueno, la convocatoria del año que viene igual podéis entrar, aunque tenemos límites de antigüedad de proyecto, ya vais tarde para Neotec, pero no, simplemente que sepáis que es una financiación que nos permite desarrollo, o sea, se financia el desarrollo. ¿Qué partidas se financian? Pues normalmente personal, contratación de personal y todo lo que esté vinculado directamente a la investigación de contexto que se pueda trabajar con esta convocatoria, marco jurídico, cumplimiento normativo, requisitos normativos que se tenga que cumplir en ese desarrollo y algunas de las pruebas de concepto para bajar al mercado. Es decir, la parte de la ayuda en la comunicación también se puede financiar como línea de Neotec. Aunque no es una convocatoria bastante compleja, os imaginaréis que no todas las convocatorias o las líneas públicas tienen la misma complejidad, si bien tenemos que saber que una subvención, como funciona fundamentalmente, se publica que existe fondo reservado para una determinada finalidad y aparecen las finalidades, los activos financiables. Después se publica la convocatoria, que básicamente son las instrucciones para la solicitud y para la evaluación de las diferentes de las solicitudes que se realizan cuando hay concurrencia competitiva. Se abre plazo, se solicita, bien a través de una solicitud sencilla o la redacción de una memoria, se resuelve en función de cuáles son los criterios de concesión y se facilita esa financiación, esos fondos, o bien de manera por adelantado al gasto, a la concurrencia del gasto, o bien a posteriori, una vez se justifica mediante factura que nos hemos gastado el dinero. Eso es fundamentalmente cómo funciona una subvención. Entonces, cuando estamos pensando en nuestras financiaciones, tenemos que considerar que solicitar una financiación a nivel subvención implica compromisos, ¿vale? Y esos compromisos, pues, tanto la complejidad de la solicitud como la complejidad de la justificación varían en función de si se trata de una call a nivel europeo, o sea, una convocatoria que aplica directamente a territorio europeo o una convocatoria que aplica a territorio regional, como puedan ser las de Gobierno de Canarias o las de los distintos cabildos. Cuando hablo de complicación, estoy hablando de también la concurrencia que existe, el volumen de solicitudes de una y otra es bastante diferente, con lo cual siempre es bueno intentar profesionalizar tanto la solicitud como la gestión de estas convocatorias para evitar que bueno, pues que se nos quedan temas entre medias y que, sobre todo, incorporamos todas las consecuencias que tiene tanto la solicitud como el cumplimiento, o sea, como la concesión de la ayuda, para asegurarnos que cumplimos todos los objetivos o todos los requisitos que marca cada una de esas convocatorias. Y es que todas estas financiaciones de las que estamos compartiendo ahora, tanto la financiación pública
como las ayudas que son no reembolsables, no están pensadas para mayor facturación o rentabilidad específica de una empresa en concreto, sino que están cumpliendo objetivos institucionales de administraciones públicas. Mejorar la digitalización, financiar la innovación para ser más competitivos. Es decir, que el objetivo es que haya un impacto en el tejido empresarial, es decir, que haya una transferencia de conocimiento, potenciar la innovación, no tanto que una empresa en concreto específica tenga rentabilidad, sino que haya un impacto a nivel de territorio, a nivel de tejido empresarial. Por tanto, cuando pensamos en una convocatoria a la que deberíamos acceder, lo primero que tenemos que tener claro es a qué me dedico yo, qué es lo que quiero y cuál es el objetivo de ese reto de innovación que había planteado, cómo voy a ejecutar el plan, si la financiación me viene bien y si no me viene, qué voy a hacer con este proyecto. Es decir, para asegurarnos de que no estamos realizando una actuación porque está subvencionada, sino que la subvención facilita una actuación que ya tengo en mi calendario de empresa y que probablemente desarrollaría independientemente de que me den la ayuda o de que no me den la ayuda. Eso desde la perspectiva de las convocatorias subvenciones. Bien, ¿alguna cuestión que queráis compartir? ¿No? Pues vamos. Vale. Incentivos fiscales, ¿vale? Las deducciones en I más D más I son una oportunidad que nos permite reducir la carga fiscal de la empresa y, por tanto, dejar disponible más tesorería que podemos reinvertir. Y es un incentivo para que las empresas puedan realmente financiarse la innovación. Es decir, que no dependan solo de la financiación previa, sino que aquellas que utilizan fondo propio puedan obtener como mínimo una bonificación o un incentivo adicional. Las deducciones de I más D más I son un incentivo a que las empresas financien sus propias líneas de innovación, ¿vale? Una línea de innovación garantiza, o sea, es decir, cualquier inversión en innovación garantiza que tenemos inversión en cualquiera de estas actuaciones que veis en pantalla. ¿Cómo funcionan las deducciones? Aquí. Las deducciones funcionan fundamentalmente, bueno, no son para cualquier empresa, ¿vale? Eso también hay que decirlo de inicio, porque implican una gestión documental, una carga documental muy, muy elevado, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y además significa que va a dar que es precisa una trazabilidad de la actividad que estamos desarrollando. Así que necesitamos asegurar que nuestra empresa o los gastos que estamos imputando como investigación o innovación generan de verdad una novedad objetiva. Es decir, que la actividad de la empresa ha generado una novedad o una innovación tecnológica que sea demostrable. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una investigación y desarrollo con un reporte documental que lo justifique y que el resultado implica un avance científico o tecnológico real. Significa que la deducción es de hasta el 75,6% en Canarias. A nivel península es hasta el 45%. Bueno, pues aquí es más o menos, hasta, bueno, más o menos no, hasta un 75,6% del gasto. Cuando hablamos de innovación tecnológica, que lo llamamos una novedad subjetiva, objetivo es porque es manifiesto que es un avance tecnológico real. Y subjetivo es porque para la empresa esa modificación de lo ya existente es sustancial y permite comercializar nuevos productos, nuevos procesos, incorporar nuevos procesos en la empresa que son mejoras relevantes para la eficiencia de la organización. Es decir, que los resultados son relevantemente mejores una vez se ha desarrollado esa innovación tecnológica que antes. Se deduce hasta el 45% del gasto. Entonces se considera I más D más I la indagación original y la generación de nuevo conocimiento, conocimiento que hasta ahora no había sido publicado en ninguna investigación, tesis o paper publicado, ¿vale? Que no está protegido también, evidentemente. Se considera el desarrollo de aplicaciones de ese conocimiento usándolo en productos o en materiales
o en procesos productivos. Y por último, que si utilizo tecnología preexistente, tengo una mejora realmente sustancial. Claro, todo esto hay que documentarlo. ¿Cómo se documenta? Bueno, pues el reporte de la actividad del personal que está a cargo de esas actividades. Si hay desarrolladores, para la parte de innovación de tecnología, la novedad subjetiva, si hay desarrolladores, pues evidentemente tenemos que tener evidencias de las reuniones, de los reportes del trabajo, de cuáles son las pruebas que se han estado realizando y cuáles son los resultados que se obtienen. Porque toda esa documentación hay que auditarla. Y esa auditoría se realiza por una entidad que está acreditada por la ENAC, ¿vale? La Entidad Nacional de Entidades Acreditadoras. Y una vez esta entidad acreditadora desarrolla un informe positivo y vinculante, entonces es cuando se puede aplicar esta bonificación, esta deducción fiscal eh, del, de I más D más I. A nivel de marco normativo, os dejo por aquí un poco cuáles son las normas de referencia que estarían vinculadas y, por otro lado, algunos sistemas que podrían entenderse como innovación subjetiva, como mejora subjetiva tecnológica, ese hasta el 45%. Recordad que para esto hace falta una empresa que audite cada una de los documentos relevantes del gasto, ¿vale? Para asegurarnos que AENAC, cuando nos tiene que dar el informe vinculado, nos va a pasar los gastos, porque si no va a ser bueno, pues son activos o son, mejor dicho, son evidencias que no se van a poder justificar, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Vale, pues paso entonces rápidamente a dos potenciales incentivos más desde el punto de vista fiscal. El primero es una bonificación, es un incentivo como tal. La Patent Box sí que es un incentivo y se aplica a aquellas entidades que patenten un resultado de sus actividades de I más D más I. Patentes puras, es decir, nuevas soluciones en el mercado, software que se pueda registrar. Recordad que al registrar el software, que realmente es protección intelectual, estamos publicándolo. A veces no compensa, aunque a veces sí, ¿vale? Modelos que estén protegidos también como propiedad intelectual o como modelos de utilidad, que es una categoría de protección un poco inferior a las patentes. Y certificación complementaria de protección, es decir, cualquier certificación adicional dentro de los modelos de utilidad, vamos, de los registros de patentes y marcas que permitan calificar como innovadora y como la titularidad inequívoca de ese activo que está siendo protegido. Se excluyen las marcas, las obras artísticas o científicas, derechos de imagen y todo lo que tenga que ver con temas que no se puedan publicar porque sean secreto de la actividad empresarial. Entonces, si no se puede publicar, evidentemente no puede tener un incentivo de este tipo porque puede tener hasta una reducción del 60% de la base. Así que es como tiene además compatibilidad con otros incentivos, pues puede ser bastante interesante para aquellos que tengáis en cartera pues una actividad como tal. Eh, Aizbel me pregunta si el gasto en un desarrollo para un tercero puede ser deducible. Crear un software a petición de un cliente concreto. Hay que diferenciar entre lo que es innovación que os quedáis vosotros y la innovación que recibe el cliente. Realmente cuando estamos desarrollando un software a petición de un cliente, estamos dándole la disrupción, por decirlo de alguna manera, o la innovación al cliente. Somos meros ejecutores. Por tanto, si el desembolso lo están haciendo ellos, son ellos los que se podrían aplicar si cumple, ¿vale? Que no lo veo del todo factible. Si cumplen, serían ellos los que tienen que aplicar, ¿vale? Y normalmente se aplica a las cotizaciones de la plantilla, con lo cual si se está subcontratando, pues no tienes esa deducción sobre el gasto en seguridad social de las personas contratadas, seguridad social y costes.
pero hay que verlo con cada caso en concreto. Pero insisto, en principio yo esa idea la descartaría, ¿vale? Vale, siguiente, el tax lease, que es una forma de obtener financiación en la que, si bien los dos casos anteriores se basan en la reducción de la base imponible, este se basa de aquellas empresas que tienen resultados positivos y que quieran financiar la innovación de una tercera empresa, ¿no? Pues pueden obtener también un incentivo fiscal. Es decir, no es yo como innovador, sino yo que tengo resultados positivos, financio empresas que sí son innovadoras, que no son la empresa en sí, sino un proyecto de I más D más I. Normalmente para la empresa receptora le dan liquidez y no se endeuda, ¿vale? Es la principal ventaja que tiene. Tiene sentido para proyectos, ¿vale? Que realmente sean sólidos desde el punto de vista tecnológico y que tengan un recorrido superior a 24 meses, tanto en comercialización como retorno, evidentemente, y para empresas que realmente tengan una fiscalidad importante, una carga fiscal importante, porque si no los porcentajes y la inversión que hay que hacer para justificar todo el entramado de la estructura de deducciones pues no tiene mucho sentido. Es decir, que cuesta más el montar la asociación la agrupación de interés económico y pagar la certificadora que la deducción que van a tener a cuenta. Entonces, simplemente que sepáis que, por un lado, quien da el dinero tiene deducción y quien lo recibe, pues no va a tener un compromiso de devolución de esa aportación, con lo cual, bueno, pues es de bastante utilidad para cualquier organización. Bien por aquí, espera que reviso a ver si tenéis alguna dudita. Estamos dejando cosas por el camino. No, ha estado bien la pregunta, de hecho me gusta cómo piensas, Abel, pero yo digo, me temo que no. En cualquier caso, en la presentación que seguramente la vais a tener disponible o en los comentarios de la publicación, o se lo pedís a Miguel o a mí, están los enlaces directamente del ministerio, ¿vale? Entonces, os vais a podéis descargar este dossier que se llama Incentivos fiscales a la I+D+I, podéis buscarlo en Google y automáticamente vais a tener acceso tanto a la página principal como a las diferentes tutoriales, vídeos de ayuda. Como por supuesto yo os recomiendo encarecidamente que si vais a meteros en algo como esto, que contéis con el asesoramiento tanto de vuestra asesoría fiscal como de alguna empresa que se dedique al análisis previo a la auditoría con ENAC de los gastos, ¿vale? No es especialmente barato, pero bueno, para que lo tengáis como tal. Y ya para ir acabando, ¿cómo selecciono los diferentes indicadores que voy a buscar, a los que voy a enfrentar para poder medir los resultados de la innovación? Bueno, pues tendré que definir las preguntas que quiero resolver y sobre esas preguntas que quiero resolver, ¿vale? ¿Cómo voy a medir la graduación de si cumple o no cumple? Aquí os dejo toma de algunos ejemplos como tal. Ya hemos visto la parte de Smart previamente, pero puedo utilizar diferentes categorías de indicadores. Puedo utilizar categorías de indicadores en cuanto a marketing y gestión, en función de esas preguntas que realice. Por ejemplo, quiero incrementar la visibilidad online a través de una estrategia de marketing digital, ¿vale? ¿Cómo me puedo apoyar? ¿Cómo mido si la actuación que estoy utilizando en la empresa, que estoy implementando ese plan de actuación, realmente es eficiente o no es eficiente? Pues el KPI lo formulo según esos criterios SMART que hemos visto previamente y voy dándole respuestas. Puedo utilizar también indicadores relacionados con la experiencia de cliente. Es decir, la innovación no tiene que ser solamente en llegar al cliente a través de medios digitales. También puede ser el mejorar su vinculación con la organización y la capacidad de prestar servicios más o menos personalizados. Podría ser otra. También puedo utilizar la innovación desde una perspectiva de la infraestructura tecnológica de mi organización, dependiendo de la naturaleza del sector en el que tenga la empresa, pues evidentemente voy a poder tener eh, unos objetivos más relacionados con la solvencia o con la independencia de esa infraestructura o con la capacidad para certificaciones,
para poder acceder a contratos con administraciones públicas, que, bueno, pues con temas de ciberseguridad, etcétera, que pueda trabajar. Y por último, puedo intentar utilizar cualquier proyecto de innovación para analizar los datos resultantes de cualquiera de las actividades. Y para poder utilizar los datos resultantes, tengo que recoger datos de cualquiera de las actividades. Entonces, también puedo analizar hasta qué punto estoy cumpliendo con ese objetivo de recogida de datos, de tener información en datos, la mayor información en datos posible, para poder convertirme en una organización que gestiona sus procesos a través de esos datos. Es decir, cuando hablo de gestión, puedo utilizar gestión analógica o digital, pero cuando paso a cualquier implantación que tenga que ver con la mejora o con la solución de problemáticas, necesidades dentro del ámbito digital, evidentemente la recogida de datos debería de ser un mínimo imprescindible, aunque en el corto plazo no genere valor a nuestros clientes. Y por último, trayendo además el ejemplo que nos había puesto Aisbel al principio, tenemos que medir la cultura organizacional, porque la mayor parte de las dificultades que vamos a tener para implementar cualquier tipo de modificación es la resistencia de los equipos internos dentro de nuestra organización o externas dentro de los clientes con los que vayamos a trabajar. Así que si lo incorporamos en un cuadro de mando, prácticamente seguro vamos a poder tener unos desempeños muy superiores a los que, bueno, tendríamos si no lo incorporamos, porque, insisto, es una barrera, es un stopper claro en cualquier proceso tanto de innovación, incluso cliente interno que cuando o escucha hablar de innovación, pues prefiere que se gaste o se inviertan esas partidas en importes tradicionales si no ve resultados en el corto plazo que no dependen como tal. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de indicadores por área de actuación de la empresa con lo que podríamos trabajar, pero si no somos capaces de vincular algunos de esos indicadores a retorno económico, pues estamos haciendo un proyecto totalmente desvinculado de ese impacto en negocio que hemos insistido prácticamente desde el primer momento en que hemos compartido talleres. Entonces hablamos de inversión y de retorno esperado, es decir, de cada euro cuánto vuelve en proceso de facturación y el impacto, que puede ser definir realmente ahorros, ¿vale? O liberación de recursos eh, para cualquiera de las actividades. Así que ya como cierre, pues fundamentalmente deciros que penséis en tecnología sí, pero ponerla al servicio de los objetivos de negocio. Y una vez tenemos ese al servicio del objetivo de negocio, definimos la ficha de los retos que hemos visto también al principio de la sesión de hoy, convertimos la ficha del reto en un plan de actuación y ese plan de actuación lo calendarizamos, lo financiamos y lo seguimos con los indicadores para asegurar que conseguimos ese retorno que queríamos realizar. Siempre basándonos en metodologías lo más ágiles posibles para no avanzar en el desembolso y en el consumo de recursos sin obtener retorno y aprendizajes al mismo ritmo al que vamos realizando desembolsos. Y con esto, pues por mi parte estaría la sesión de hoy. No sé si queréis compartir alguna pequeña reflexión, alguna Yo sí que duda. tengo una consulta de parte de otra persona usuaria, de otra empresa usuaria de nuestro proyecto. Ujú. Bueno, primero también no sé si nos podrías pasar contactos de empresas que ayuden a esto de tramitar, acreditar, etcétera, para conseguir las ventajas fiscales, o sea, los descuentos fiscales por el tema de I+D+I, porque nos comenta que, claro, que pues, él está haciendo una inversión muy grande en componentes, en cosas tecnológicas, electrónicas y demás, y no está encontrando ninguna persona de asesoría fiscal aquí en el archipiélago, etcétera, para ayudarle a tramitar esto. Y aparte, si hay que encontrar una empresa más que ayude a ayudar con el papeleo, como comentabas, pues sería interesante, porque también nos preguntaba si nosotros, porque nosotros a los usuarios les hacemos un informe de diagnóstico, ¿no? En el estado de innovación, etcétera, etcétera, de la empresa y de sus proyectos. Y también nos preguntaba que si no sabe si nuestro informe, nosotros tampoco, si el informe que nosotros hacemos, pues sirve para presentar nos dice a entidades como EQA o ACIE para obtener una certificación oficial que permita acceder a deducciones por I+D+I a Hacienda, etcétera. Entonces, pues si nos podías dar un poco también de luz en esta cuestión.
Vale, los informes habitualmente están directamente, o sea, son los que marca directamente la norma fiscal. Es decir, no es cualquier informe, sino que son informes que vienen ya como muy pautados, muy definidos previamente. En cuanto a empresas, pues no me gustaría dar nombres comerciales, pero si queréis a nivel interno, luego os paso Vale, algunos ejemplos de asesoría y demás para que no quede cortado como tal y pues porque yo os voy a hablar de las que conozco y probablemente haya muchas que no conozco que se podrían quedar sí. fuera y quedarían aquí vinculadas, pero te paso correo electrónico para que le puedas contestar por correo electrónico y sobre la estructura que habría que seguir sería una asesoría fiscal que esté realmente acostumbrada, que conozca, que esté familiarizada con la identificación de qué partidas son financiables y cuáles partidas no son financiables, es absolutamente imprescindible. Y una empresa que se dedique a identificar de esas partidas identificadas como financiables, asegurar que las evidencias son las que van a ser válidas en la auditoría. La auditoría para este tipo de gastos es muy exhaustiva. Se hacen entrevistas a las personas que han generado esas evidencias documentales de he participado en esta reunión se consensuó este trabajo y presenté este desarrollo. Es decir, no son especialmente blandas, por decirlo de alguna forma. Entonces es Ujú, imprescindible que la empresa, cuando está generando esas evidencias, cuente con el respaldo de alguien que les ayude a verificar que esa evidencia va a ser aceptada. Sería el símil de, puedo intentar ir a pasar el ITV del coche tal cual o puedo pasar antes por un taller que me ayude a verificar que lo que está mal lo arreglo, es decir, no que va a hacer trampas para pasar la ITV, sino que lo que está mal lo arreglo y además tengo el coche muy por encima de lo que me van a pedir en cualquier revisión. ¿Vale? ujú, vale, perfecto. Pues a ver si alguien más quiere decir alguna consultilla. No sé si el equipo de Easy o Nuria Morín, no sé si quieren consultar algo más. Mientras tanto, pues te damos las gracias, Belén, por haber estado con nosotros para esta píldora formativa. Ya, bueno, esta es la quinta de seis, ya la semana que viene acabamos con la última en inteligencia artificial. Y bueno, pues una vez más, pues recordamos que estas píldoras son gracias al proyecto FMT Impulsa, ejecutado por FMT y subvencionado al 100% por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. Y nada, aparentemente pues no hay nada, sino pues nosotros enviaremos, como siempre, los enlaces y los materiales por correo cuando estén disponibles. Y bueno, ya tenéis también el contacto de Belén, que pues si tenéis cualquier duda, que ya lo ha puesto en la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias a todos. Hasta la siguiente.